hay una idea que, si le das una vuelta, es bastante potente. Piensa en algunas de las obras más influyentes de la historia. El Quijote, las cartas de Martin Luther King. No se escribieron desde un despacho cómodo, ¿sabes? Se escribieron desde una celda. Parece una paradoja, ¿verdad? Que la limitación física pueda, no sé, desatar algo tan grande. Hoy vamos a hacer un deep dive justo en eso, en el encarcelamiento del apóstol Pablo, basándonos en un estudio bíblico muy interesante. Pero, a ver, la misión no es solo jugar a los detectives para ver dónde estuvo preso. Lo que la fuente quiere desentrañar es quién se convirtió él allí dentro. Y, vale, vamos a meternos en faena, porque la historia empieza con un detalle que de verdad lo cambia todo. En las cartas que escribió desde la cárcel, las que se conocen como, bueno, las epístolas de la cautividad, ¿no? Filipenses, Colosenses, él nunca se describe como un prisionero de Roma. Siempre usa una fórmula muy específica, prisionero de Cristo Jesús, que a primera vista puede sonar a un detalle teológico, sin más, pero la fuente insiste en que no, en que esa elección de palabras es la clave de todo. Es que ahí está la madre del cordero, totalmente. A ver, ponte en su lugar. Cualquiera habría escrito cartas, pues, llenas de quejas, de desesperación, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Pero él no se ve como una víctima. Claro. Él se ve como parte de un plan. Al llamarse prisionero de Cristo, lo que dice es, oye, no estoy aquí por casualidad. Mis cadenas tienen un propósito divino. Su libertad espiritual, ¿eh? Su misión era infinitamente más importante que el cautiverio físico. De hecho, el texto lo define con una imagen potentísima. Un embajador en cadenas. Un embajador en cadenas. ¡Ostras! Es que eso es. No es resignación para nada. Es redefinir tu propia realidad de forma activa. Es un cambio de perspectiva brutal. Es un marco mental consciente. Una disciplina, yo diría. Porque lo natural es centrarse en el problema, ¿no? En los muros, los guardias. Lo que has perdido. Exacto. Y él, en cambio, se obligaba a buscar el propósito. Y esa mentalidad de embajador es que cobra aún más fuerza cuando vemos dónde estaba. Claro, porque el lugar exacto es un debate histórico, pero para la fuente es crucial demostrar que estaba en Roma. ¿Qué cambia si estaba en el corazón del imperio y no, qué sé yo, en Cesarea? Lo cambia absolutamente todo. Estar en Roma significaba que su embajada, aunque fuera desde una celda, estaba en la capital del mundo conocido, en el centro del poder. Y la fuente, fíjate, señala dos pistas fascinantes en su carta a los filipenses que lo confirman. A ver. Dice que el evangelio se ha extendido por todo el pretorio. Que no es un edificio, ¿verdad? El pretorio. Eso es. El texto lo aclara muy bien, no es un palacio. Es la guardia pretoriana. La guardia pretoriana. Estamos hablando de la élite de la élite. No eran legionarios rasos, eran como el servicio secreto del mundo antiguo. 14.000 soldados con acceso directo al emperador. Increíble. Que el mensaje estuviera circulando entre ellos era estratégicamente impensable. Llegar a la guardia personal del emperador desde una celda. Eso ya es un giro de guión. ¿Y había algo más? ¿Otra pista? Sí. Al final de la carta envía saludos de los creyentes de la casa del César. Ahí está. Esto ya lo sitúa en contacto directo con el personal del Palacio Imperial. Las piezas encajan. Vamos, que no es que solo le hablase a sus guardias, es que el mensaje ya se había filtrado entre los funcionarios, los sirvientes del palacio. Es como si la startup cristiana se hubiera colado en la sede central del imperio. Exactamente. Y hay que pararse un segundo a imaginarlo, ¿eh? Un prisionero encadenado dictando una carta que acabará en el libro más leído de la historia. Mientras un soldado de élite lo vigila, escuchándolo todo. La cárcel, que era su límite, se había convertido en un altavoz con un alcance que nadie podría haber imaginado. Entonces, la gran lección que extrae la fuente de todo esto no es solo un dato histórico, es casi una estrategia para la vida, ¿no? Aprender a centrarse en el propósito en lugar de en el problema. Esa es la idea, sí. Y el estudio reconoce que es contraintuitivo, que no es fácil. Nuestra naturaleza se va a la injusticia, a la incomodidad. Pero el ejemplo de Pablo demuestra que las limitaciones a veces no son muros, son puertas. Claro. ¿Quién iba a pensar que una celda romana era la plataforma perfecta para llegar al círculo íntimo del César? La conclusión es potente, desde luego. La clave no es la situación, es el marco mental con el que la afrontas. La prisión de Pablo, que parecía el final, se convirtió en una plataforma, con un acceso al corazón del imperio que era impensable. Exacto.
Y esto, fíjate, nos deja con una pregunta importante. Una que sale directa del material. La fuente habla de un embajador en cadenas. Y la pregunta es, ¿cuáles podrían ser las cadenas de hoy en día? Esas limitaciones profesionales, sociales o personales, que si las miramos de otra forma, podrían convertirse en un inesperado puesto de embajador para una causa o para una idea.